Leamos Hechos capítulo 1 del que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante ese tiempo que Jesucristo tuviera la reunión con Pedro y los apóstoles, se establece de que Pedro sería el presidente de la iglesia, conjuntamente con los demás apóstoles, para que de esta forma puedan continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. También notamos que Jesucristo le otorgó autoridad, la autoridad del sacerdocio, para que puedan enseñar las verdades del Evangelio de Jesucristo. En el mismo capítulo 1 de Hechos, desde el versículo 15 en adelante, ellos estaban reunidos ya como miembros de la iglesia, un grupo de personas de más o menos 120, y en ello Pedro se levanta y hace manifiesto de que Judas, quien había traicionado a Jesucristo, pues ya no estaba con ellos, y era necesario de que fuera llamado uno en su reemplazo. A la vez ellos manifiestan de que debería de ser uno de los que haya seguido a Jesucristo desde su ministerio. Y en el versículo 23 señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. Analicemos ese interesante versículo 23 y 24. Vemos que en el versículo 23 tenían como a dos personas a quien uno de ellos recaería el llamamiento del apóstol. Y en el versículo 24 hacen una oración especial para determinar de los dos sería el llamado. Y miren esta parte final del versículo 24 dice: orando dijeron: Tú, Señor, que es decir, a Jesucristo, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Me llama mucho la atención cuando en el versículo 24 determina de que orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido. Realmente, para que se ejerza este llamamiento del quórum de los 12, ellos hacen una oración especial para determinar lo que el Señor ya había elegido. Con el versículo 26 sobre Matías. Referente al llamamiento de los 12 en la actualidad, se hace del mismo procedimiento, y el presidente Hinckley en uno de los citas hace mención el proceso y el procedimiento. En el plan del Señor, los que tienen la responsabilidad de seleccionar a los oficiales se rigen por una pregunta principal: ¿a quién quiere el Señor en este llamamiento? Hay deliberaciones calmadas y reflexivas, y se ora mucho para recibir la confirmación del Espíritu de que la elección sea la correcta. De esta forma, apreciados hermanos y hermanas, es como se lleva a cabo el proceso de llamamiento a uno de los oficiales
para que puedan ser partícipes como apóstol del Señor. Y esa fue la misión y la bendición, que fuera llamado Matías como uno de los apóstoles en esa época. Realmente, hermanos y hermanas, tenemos también la primera presidencia, que el profeta Russell M. Nelson con sus consejeros, y así como el quórum de los 12 apóstoles. Pedro y los apóstoles, en el capítulo 2, ellos continuaban predicando el evangelio del arrepentimiento. Aún en el día de Pentecostés, dice que había muchas personas congregadas en esa celebridad. Y en el capítulo 2, en uno de sus versículos 4, dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son Galileo todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Notamos que Pedro y los apóstoles estuvieron predicando el evangelio, en la cual se le derramó el espíritu de hablar en el don de lenguas, a tal grado que estas personas se asombraron, como manifiesta en el versículo 6 y 7, que les hablaba en sus propios idiomas el evangelio de Jesucristo. Y maravillados, algunos quedaron atónitos. En el versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Pero algunos también murmuraban pensando que estaban borrachos. Sin embargo, Pedro, en el versículo 14, y poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis aquí en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. Interesante saber que Pedro, con la autoridad que se le había otorgado junto a los 11 para predicar el evangelio de Jesucristo. Y eso fue cuando estos varones se asombraron al saber que les había hablado en sus propios idiomas. En el versículo 22 del mismo capítulo 2 dice: varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como también vosotros sabéis. Y en los versículos en adelante, del 23 hasta el 34, Pedro y los 11 continúan predicando acerca de la misión, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y estas personas pues quedaron asombrados, a tal grado que en el versículo 37, cuando ya hubo oído, dice que sus corazones se compungieron. Y leamos en el versículo 37. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todas estas personas y hermanos y hermanas sintieron el poder del Espíritu Santo, sintieron que lo que hablaba Pedro y los 11 apóstoles eran verdaderos y que las palabras eran reales y vivientes, a tal grado que ellos hicieron esa pregunta: ¿qué es lo que deberían hacer? Y Pedro le responde de que ellos deberían arrepentirse y bautizarse. Tal es así que en el versículo 41, más de 3,000 personas se unieron al Evangelio de Jesucristo, recibieron las ordenanzas del bautismo y la confirmación del Espíritu Santo. Y en el versículo 42,
dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, todos ellos llegaron a participar de estas ordenanzas y participar de la cena del Señor y perseveraban. No solo quedó ahí que ellos, al ser ya bautizados y confirmados miembros de la iglesia, ellos perseveraban en el proceso de seguir a Jesucristo. Y en el versículo 43 dice que todas esas personas les sobrevino el temor y muchos se maravillaban de las señales hechas por los apóstoles. Y en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 47, y se añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Realmente el progreso de la iglesia fue creciendo en esa época. Y analizando todas estas experiencias de Pedro y los apóstolos, en este tiempo, hermanos, si alguien de nuestros amigos o vecinos que aún no son miembros de la iglesia nos preguntara, ¿y cómo sabes que la iglesia al que asistes es verdadera? Y estos capítulos, de hecho, son precisamente la respuesta para que nosotros podamos dar testimonio y responderle con amor y enseñarles de que Jesucristo, tal como en la antigüedad estableció la iglesia, en la actualidad se lleva ese mismo proceso, de que a la cabeza lo dirige Jesucristo y llama a profeta y a apóstolos para que puedan representarlo, la oportunidad de que todos puedan venir a Él a través del arrepentimiento y de las ordenanzas del bautismo y puedan así recibir la confirmación del Espíritu Santo y congregarse como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Eso es maravilloso. Esta enseñanza de Pedro y los apóstoles nos muestra una vez más que en este tiempo también nosotros tenemos esa oportunidad de predicar y compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellas familias, amigos y hermanos que aún todavía no conocen. Cada uno de nosotros nos sintamos motivados también y estemos embestidos para que por el poder del Espíritu Santo podamos tener esa disposición de compartir el Evangelio, de abrir nuestra boca y de esforzarnos en ser buen ejemplo para que cada uno de estos hijos e hijas de Dios puedan venir y participar de estas ordenanzas. Yo testifico plenamente de que si hay un deseo sincero en nuestro corazón, el Señor preparará el camino. Y en el capítulo 3 de Hechos, cuando Pedro y Juan dice que subían al templo para orar y en la puerta del templo dice que había un hombre cojo de nacimiento. Este joven siempre se ponía en la puerta para pedir limosna a todos los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diera una limosna. Sin embargo, en el versículo 4 del capítulo 3 dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Tal vez el joven pensó que le iba a dar algunas monedas, como él siempre lo iba haciendo. Sin embargo, en el versículo 6 dice, y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha, le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este joven recibió un regalo especial de poder recobrar
esa parte de su miembro que le impedía caminar, y estaba gozoso, estaba feliz y entró juntamente al templo con ellos. Sentimos gratitud de saber que en este tiempo también en nuestra vida, aun cuando pasemos algunas dificultades o desafíos y necesitamos ser sanados de nuestro cuerpo físico porque tal vez carecemos de alguna dolencia o necesitamos ser sanados de nuestro espíritu, pues tengamos esa fe plena, porque este joven, quien pedía limosna, desarrolló algo importante. Veamos en el versículo 16, dice: y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, es decir, por Jesucristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Hermanos, este joven, quien ya tenía más de 40 años, desarrolló profunda fe. Tal vez por un momento él tenía fe de recibir limosna de todas las personas que acudían al templo, pero en esta ocasión su fe le ayudó a recibir la sanación especial a través de Pedro, y quien le diera el Señor Jesucristo esta autoridad para sanar a los enfermos. En este tiempo, yo sé, hermanos, y estoy completamente seguro que en el tiempo del Señor y de acuerdo a nuestra fe y a nuestra profunda y oración sincera, nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo y a los siervos llamados, podemos recibir la sanación que necesitamos. Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, tan solamente debemos confiar en Él y veremos cumplida esa promesa que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Capítulo 4 de Hechos, vemos que Pedro y Juan son arrestados y son llevados ante el concilio. Y en esa trayectoria de ser encarcelados, en el versículo 7 del capítulo 4 de Hechos, dice: y poniéndolos en medio les preguntó: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En el versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo la osadía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban. Y me agrada mucho estos pasajes que leemos de cómo Pedro, con tanta valentía, puede compartir el Evangelio a pesar de que había oposición de las personas que estaban como en contra del Evangelio, de los saduceos y los sacerdotes. Pero algo maravilloso de que Él testifica de Jesucristo, de que por medio de Él todas las personas podríamos ser sanos, tal como dice en el versículo 10. Y cada vez más se asombraban estos sacerdotes y saduceos de la prédica del Evangelio de Pedro. Y en el versículo 13 me encanta mucho cuando dice: y viendo la osadía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no teniendo de repente una profesión, pero habían sido llamados por el Señor.
Habían sido los escogidos y los llamados para que ellos puedan testificar de Jesucristo y puedan ser sus testigos especiales. Quizás nosotros decimos, pero yo no sé hablar, no sé qué decir cuando yo tengo que hablar acerca de Jesucristo a mi amiga o a mi compañero de trabajo y no me salen las palabras. Pensamos de esa manera a veces. Sin embargo, hermanos, cuando hay un deseo profundo, el Señor abrirá la boca, abrirá nuestra mente y nuestro corazón y sea el Señor que hablará por nosotros. Y para esto nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y de qué manera debemos estar preparados? Pues precisamente al leer las Escrituras, al orar, al asistir al templo, a participar de las ordenanzas del sacramento. Y todas estas cosas nos generará de que el Espíritu pueda estar con nosotros y podamos sentir el deseo de compartir el Evangelio de Jesucristo. Yo sé que podemos hacerlo. Yo sé que el Señor estará ahí con nosotros cuando decidamos y sintamos en el momento y en el tiempo cuando el Espíritu nos indique a hablar del Evangelio de Jesucristo y testificar de ello. No tengamos temor, simplemente hagámoslo. Veamos cómo nosotros podemos prepararnos también para predicar el Evangelio. En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 29, 30 y 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda osadía hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se haga sanidad y milagros y prodigios mediante en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Y después que hubieron orado en lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con osadía. En el versículo 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y había abundante gracia sobre todos ellos. Realmente, hermanos, de lo que hemos leído hay principios importantes que podamos rescatar de cómo nos ayuda a nosotros en este tiempo a poder estar preparados y estar listos también para ser partícipes de compartir el Evangelio de Jesucristo. Uno de los principios que podemos rescatar aquí en el versículo 29 es tener valentía, es tener osadía, como dice, ¿no? Tener la decisión, tener esa firmeza de poder hacerlo. En el versículo 31 del capítulo 4 hay un principio muy importante, que es la oración. Pedro oraba constantemente para compartir el Evangelio, porque predicaba y compartía el Evangelio en su nombre, en el nombre de Jesús, a tal grado que el Señor escuchaba y contestaba las oraciones. Y yo sé que si así lo hacemos y nos esforzamos por seguir este ejemplo de Jesucristo y rescatamos estos buenos principios de tener valentía y de orar y siempre pedir la guía del Señor, el Señor preparará el corazón de los hijos, tanto de nosotros y como de aquellas personas que nos escucharán. Y ambos nos edificaremos porque el Espíritu será quien predique el Evangelio, y de eso podemos dar testimonio. En el capítulo 5, la prédica del Evangelio continuaba. Los miembros de la iglesia que estaban en el pueblo de Jerusalén se congregaban constantemente y Pedro, juntamente con los 11, predicaba en el Evangelio a pesar de ciertas oposiciones que había en ese tiempo. Les dijeran que ya no predicara más. Sin embargo,
Me gusta mucho cuando Pedro responde a estos señores, dice, y no te, en el versículo 28, no os mandamos estrictamente que no enseñes en ese nombre. He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, de Jesucristo. Entonces, ellos, a pesar de la oposición, reconocían y sabían que la enseñanza que se le estaba otorgando en el pueblo de Jerusalén se estaba llenando del Evangelio. Muchas personas estaban escuchando y aceptando el Evangelio. Pero Pedro le responde en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué tal respuesta? Qué valentía de esta respuesta, ¿no? Realmente Pedro decía, ¿sabes qué? Todo lo que me digas puedo respetarla, sin embargo, mi decisión es de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 32 dice, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Qué especial. Dice, el Espíritu se otorga a todos aquellos que le obedecen y le siguen. Y eso es la promesa, hermanos. La promesa de que el Espíritu siempre estará con nosotros cuando nos esforcemos en obedecerle. Y eso es lo que ayudaba a que se desarrollen muchos milagros en esa época de Pedro. Tantos milagros que en el versículo 12 del mismo capítulo 5 de Hechos dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y de los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. No obstante, el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaba más gran número tanto de hombres como mujeres. Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por el espíritu inmundo, y todos eran sanados. Siento mucha gratitud de este evangelio en esa época que estableciera Jesucristo, y en nuestro tiempo de que Jesucristo también estableció la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en quien creemos, en quien aceptamos y en quien lo sostenemos. Sé de todo corazón y quiero dar mi testimonio de que Jesucristo dirige la iglesia, de que Jesucristo en este tiempo ha llamado a un profeta, tal como Abraham, tal como Moisés, tal como Pedro y todos los profetas de la antigüedad, para que en este tiempo puedan representarlo y con poder y autoridad puedan hacer milagro en nuestra vida. Es nuestro cometido de que podamos estar nosotros también preparados y seamos partícipes de esta maravillosa obra, que nos esforcemos de todo corazón, aún con nuestras debilidades, de que ese Espíritu pueda permanecer con nosotros. El don del Espíritu Santo es una bendición porque nos permite tener cerca al Señor. Me gusta mucho ese versículo 32 en la cual dice, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Está en nosotros de que podamos esforzarnos por obedecer y guardar los mandamientos del Señor para que éste pueda permanecer en nosotros. Y si el Espíritu permanece en nosotros, estamos completamente seguros de que nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos guiará, nos protegerá, nos cuidará.
pero también nos permitirá compartir el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.